El segundo eje de la política es el eje de mitigación de las consecuencias negativas del consumo. Con este eje básicamente lo que se busca es llenar la brecha de acciones y llenar una gran deuda de país. Durante mucho tiempo nuestras políticas y nuestras acciones se concentraron en acciones de prevención que por lo regular se dirigen a personas que no consumen o a personas que apenas están explorando la posibilidad de consumir o han tenido unos consumos experimentales. Y también se han dirigido a acciones de tratamiento y de rehabilitación y superación, que son acciones que se dirigen a un porcentaje muy pequeño de consumidores que están en disposición de abandonar su consumo de drogas de forma inmediata. Esto nos deja, digamos, una brecha muy importante de acciones para trabajar casi con un 95% de la población, que es la que tiene consumos activos, consumos ocasionales, consumos sociales, consumos relativamente habituales. Puede ser que con cierto grado de problema, es decir, algunos de estos consumos pueden llegar a ser altamente riesgosos y muy problemáticos, pero no necesariamente estamos hablando ya de dependencia y de hábito, y en este sentido se trata de personas que no necesariamente están dispuestas a abandonar su consumo o están dispuestas a reconocer en ese consumo un problema o califican, digamos, dentro de los criterios diagnósticos como del DSM-4 o del ISD-10 como trastorno de dependencia. En este sentido, lo que hemos estado haciendo es abrir escenarios que nos permitan llenar las brechas de atención a la población con consumos activos a través del desarrollo de acciones de base comunitaria, en lo que hemos llamado tratamiento de base comunitaria, que tiene implicaciones en prevención y también, digamos, trabajo específico con población de alta vulnerabilidad que tiene consumos activos y que han intentado durante años abandonar sus consumos y no lo han logrado. Igualmente, algunas de las acciones de mitigación están dirigidas a la población que consume alcohol de forma activa, y que al hacerlo también, digamos, incurre en una serie de comportamientos de riesgo, entre ellos manejar, por ejemplo, bajo efectos del alcohol o tener algunas prácticas o algunas conductas, digamos, violentas asociadas al consumir alcohol. Entonces, algunas de las estrategias también se dirigen a tratar de minimizar las consecuencias negativas del uso no responsable, uso nocivo o uso problemático de alcohol. Básicamente lo que se intenta con la mitigación es hacer una serie de intervenciones que nos permitan gestionar los riesgos o los factores que llevan a que los riesgos durante el consumo o post-consumo sean mayores, es decir, que las personas tengan la suficiente información sobre las sustancias que están consumiendo, que las condiciones en las cuales consumen esas sustancias sean los menos riesgosas posibles, digamos, para ellos, porque claramente tomar un carro y manejarlo bajo efectos de alcohol pues es de alto riesgo, no solamente para la persona sino para terceros. Entonces hay que desarrollar una serie de acciones que permitan minimizar el impacto de ese manejar bajo efectos de alcohol. Por supuesto evitarlo al máximo, pero si las personas tienen suficiente información y tienen una serie de intervenciones que permitan que eso se haga, pues va a ser mucho más factible que la persona cambie, digamos, su comportamiento. Las acciones de mitigación, digamos, pueden estar también un poco en la línea de lo que se ha llamado tradicionalmente la reducción de riesgos, la reducción de daños. Y con ello, pues por supuesto también se busca educar en prácticas de consumo, digamos, que impliquen el menor riesgo posible para quienes lo están haciendo ya, como por ejemplo la inyección de drogas, tratando de informar sobre los riesgos de sobredosis que se corren cuando se consumen drogas como la heroína, por ejemplo, cuando se mezclan sustancias con diferentes efectos, que son muy comunes además las mezclas en nuestro país. Tratar de dar la información lo más oportuna y ofrecer los medios que le permitan a las personas tomar decisiones frente a sus consumos y poder gestionar adecuadamente los riesgos que están corriendo en el momento en el que los están corriendo. Es básicamente eso como lo que se intenta con la mitigación, pero también tratar de que las personas, aun cuando se encuentran en el consumo de sustancias psicoactivas, reduzcan al máximo la pérdida, digamos, de activos. Es decir, las personas todas tenemos activos físicos, tenemos activos sociales, tenemos activos psicológicos, tenemos activos
de diferentes tipos, y lo que ocurre cuando la gente está con consumo de drogas es que lo suele perder en su mayoría. No es necesario, digamos, que una persona tenga realmente que tocar fondo y perderlo todo para poder abandonar el consumo. Entonces lo que se hace con respecto a las acciones de mitigación es tratar de intervenir de forma oportuna cuando un consumo ya está siendo activo para evitar que este se cronifique y se vuelva mucho más problemático. Es decir, actuar temprana y oportunamente para evitar que una persona se haga mucho más daño del necesario, además sobre todo un daño que puede ser prevenible y evitable, y tratar de actuar sobre un entorno social que puede dejar puede hacer mucho daño, digamos, al estigmatizar y al marginar a la persona y al excluirla completamente. Si se hace todo un trabajo de reducción de estigma y discriminación y se hace un trabajo de participación de los consumidores incluso en las acciones preventivas y en las acciones de transformación de bienestar y calidad de vida, es muy probable que algunos de los impactos de los consumos activos también se reduzcan. Entonces la mitigación también busca un poco eso, es decir, que las personas se empobrezcan lo menos posible, que las personas se excluyan lo menos posible, que las personas pierdan lo menos posible, aun cuando existan consumos activos.